Bueno, ese es el video de la fuente de voltaje de la práctica 3. Se diseñaron dos circuitos esperando tener los mejores resultados en ambos, porque aunque son muy similares, tienen ciertas modificaciones cada circuito que esperan tener diferentes consecuencias, pero a la vez ser mejores en lo que se haga. Para la primera fuente llegaba perfectamente a más de 30 volts, pero el problema fue que sus componentes, aunque estaban bien diseñados, los capacitores, el regulador LM338K, que era para regular el voltaje, un puente de diodos ya prefabricado, se agregó en este circuito un regulador extra que te permitiera controlar el ventilador al momento de encender completamente este circuito, diodos de protección, y además en vez de ocupar un transistor de protección, se ocupó un fusible, que es este pedazo. Sin embargo, ese fusible no se tomó en cuenta que aunque resistiera los 3 amperes y 30 volts, este fusible era térmico. Es decir, que el fusible, en el momento que detectara cierta temperatura, se iba a botar para evitar daños en el circuito. Por lo tanto, en las pruebas de amperaje, al calentarse inmediatamente, este se botó para evitar los daños al circuito, y evitó que así se quemaran los demás componentes. Sin embargo, al momento de reemplazarlo para volver a probar el circuito y reemplazarlo por un fusible europeo de corriente, al parecer, al soldarse se dañó una de las pistas, creando así un corto y evitando que ya prendiera, puesto que al intentar volverla a encender ya no encendía y se calentaba completamente este regulador. Los demás componentes no, solo este regulador. Ese fue el daño de esta fuente realmente. Aunque dio los 30 volts, faltó más el cálculo y bueno, el cálculo de las resistencias para que resistiera las resistencias de Aldo que matan las fuentes, y que el fusible se contemplara exactamente como debería de ser. Ahora, eh, el siguiente circuito, un poco más simple y con un poco más de cálculos al ser más simple, las únicas cosas que se le agregaron en vez de un fusible fue una producción anticortos con un transistor 2N222, y se le agregó extra un magnetizador de sonido para que cuando estuviera en corto se activara el sonido y avisara por el mismo sonido que estaba en corto. Además, este LED específicamente fue inverso a es decir, este LED de aquí avisaba cuando la fuente prendía, pero este LED de aquí avisaba cuando la fuente estaba en corto, al igual que el sonidero. Sin embargo, esta fuente solo alcanzaba 26 volts, y al conectar las resistencias solo llegaba a máximo 1 ampere. Entonces, al revisar los cálculos, las resistencias eran las que estaban mal. Entonces fue lo que nos propiciaba la baja de voltaje, y además la baja obviamente de corriente hasta cierto periodo de tiempo. Pero esta funcionó completamente, aunque solo llega a 26 volts. La protección hecha con un transistor fue mejor que un fusible, al menos con un fusible de temperatura. Faltó probar un fusible europeo de amperaje precisamente para ver qué tanto aguantaba realmente este circuito. Las pruebas fueron hechas con Aldo, las cuales no las pude grabar por el periodo de tiempo, pero esta, como podemos ver, todavía está funcionando. Y como vemos,
está encendida y todo está a 13 volts y podemos ir aumentando el voltaje hasta que llegue a los 26 volts esperados. Como podemos ver, el tipo de conexión es difícil y eso hace que se bajen los volts porque no está bien conectado a las terminales, pero llega completamente a 26. Aquí podemos ver cómo llega a 26 y se empieza a bajar por lo mismo de la terminal. Cierro y ya no marca nada porque ya no lo conecta bien. Pero esta en el momento de corto está mejor preparada. Aldo, con las pruebas de Aldo se notó. Este empezará a sonar, el LED prende y se pondrá en corto funcionando. Sin embargo, en la prueba de la resistencia para el amperaje se baja completamente, llegando a máximo 1 ampere. De hecho, en la prueba con Aldo llegó a 0.6, 0.7 de amperaje. Ahora, funcionando y todo, se hará la prueba, bueno, la parte de la prueba de corto. Se hará lo del corto para probar que funciona completamente, poniendo un cable aquí y el otro, y como podemos ver funciona y el LED prende informando que está en corto. Se pueden ver las chispas del cortocircuito, el LED encendido, todo. Para la prueba de la resistencia se me olvidó grabar en el momento que Aldo la probó la resistencia, pero solo llega a un ampere máximo, aunque con Aldo llegó a menos, 0.67 me parece realmente, pero fue la que mejor funcionó, a diferencia de esta que si lo intento prender ahorita no lo hará. Para finalizar la descripción de ambos circuitos, para este se ocupó un capacitor de 4700 microfaradios de rectificador más un capacitor 104 después del puente de diodos. En ese punto también se ocupó un regulador con su propio capacitor para el control de este ventilador únicamente. Después en el circuito viene finalmente lo que es el regulador con sus respectivos capacitores y diodos de protección, además de un 2200 de ajuste, y después de los capacitores viene el fusible térmico, el cual fue el que protegía completamente el circuito. Después de ello viene ya la resistencia junto con el LED de prendido y un switch, que es el que te permitía el flujo en estos. Nuestro display viene antes de eso, es decir, que aunque el display esté apagado, aunque nuestro switch esté apagado, nuestro display iba a seguir marcando el voltaje que estuviera circulando por el circuito, aunque en las terminales de salida no estuvieran prendidas. En el momento que este prendiera, las terminales iban a sacar el voltaje en amperaje deseado. Este circuito, el de la segunda fuente, fue un poco más sencillo porque se optó por una pila aparte para conectar el ventilador y que este funcionara completamente independiente del circuito. Igual se hizo lo mismo, un puente de diodos, en este caso fue hecho por los diodos, regulador del mismo tipo que este, pero este es de metal y este no. Los capacitores se disminuyeron simplemente a 4 para evitar bueno, porque ya no ocupábamos los capacitores de esta ni uno extra.
Esta nada más contó con 4 resistencias fijas. En este caso se optó por una más grande y por las que están aquí, que esta fue la que se tuvo que modificar varias veces para intentar obtener el amperaje deseado. Y en vez de ocupar un fusible como en esta, se ocupó completamente un transistor 2N22 para la protección de corto, aplicando que este LED y el magnético fueran inversos para avisar que la fuente estaba en cortocircuito. Ese fue el detalle de ambas. Eh, para concluir, puedo decir que las técnicas de, de creación de una PCB son bastante importantes en los circuitos, debido a que si no se hace de la manera adecuada, conductividad en la misma placa puede hacerte dañar completamente el circuito, o que algo que no esté bien soldado te ocasione un corto y se quemen las cosas. Todavía no descifro por qué la primera fuente se quemó y ahorita ya no prende, pero espero poder arreglarla. Aprendí que aunque hayas hecho una cosa y esté la otra, estés empezando otra, es mejor probar completamente una y encima de esa fuente ver lo que le hace falta y trabajar en ella para que esté perfectamente bien y no tener ambas y que ninguna de las dos complete las pruebas satisfactoriamente. Desarrollé el uso de cosas físicas, porque aunque soy bueno desarrollando teóricamente los cálculos y los circuitos, al momento de plasmarlas como soldar, conectar los cables, es distinto, ya es algo completamente real. Entonces no puedes poner un jump a un circuito que te va a consumir un amperaje mayor o un voltaje mayor del que estás acostumbrado a hacer con las pruebas simples. Estos jumps se pudieron haber quemado y también dañar el circuito. Soldar bien los componentes, que los componentes no solo fueran de, este dice que aguanta esto ya, sino comprobar que todo tu componente esté específicamente diseñado para el tipo de voltaje, para los niveles de amperaje, para el transformador, porque también hay componentes que llegan solo hasta 3 volts y los transformadores son de 30 volts RMS o 24 RMS, es decir, 30 por raíz de 2 o 24 por raíz de 2, lo cual supera los 30 volts. Y entonces tus componentes ya no estaban diseñados para ese cálculo. Otra de las habilidades que me gustó aprender fue que todo funciona como un reloj, un engrane completamente. Y si un componente está mal o no aguanta lo que debería de aguantar como los otros componentes, el circuito no va a funcionar adecuadamente. Y todos estos son conceptos que no se ven tanto en la teoría, porque son cosas ideales que puedes dibujar y escribir y decir, sí, yo tengo un transistor que aguanta 12 volts o una de Thevenin de 12 o más, cuando realmente y comercialmente no existen tipos de resistencias tan exactas o así. Tienes que ideártelas para que tu circuito se adapte a lo que hay comercialmente y a lo que necesitas, para que también no se gaste mucho, funcione adecuadamente y, y, y esté muy bien realizado. Y también todo esto va de la mano al por qué no funcionan las cosas. Porque si no hiciste bien los cálculos o tomaste en cuenta un aproximado de un transistor, de una resistencia o de un regulador, estos, al no tener las especificaciones para 30 volts y 3 de amperaje o más o menos, hace que el circuito no funcione. De la primera fuente de voltaje no sé todavía qué es lo que hace que no prenda, tengo que revisarlo. De la segunda, al parecer, los cálculos de la resistencia son los que dañan el circuito y evita que llegue a 3 de amperes, y por eso se baja inmediatamente cuando se conecta a la resistencia matafuentes de Aldo.
con esto puedo concluir en general que para que una fuente funcione o algún circuito funcione se trabaja sobre uno y viendo los resultados que tenga, ya sea mejorarlos o hacer varios, probarlos completamente y que el que mejor funcione se trabaje sobre ese circuito, sobre esa PCB, ya sea conductividad o componentes, recalcularlos y hacerlos teórico para poder añadirlos al circuito físico. Esas son las conclusiones que tengo de esta práctica que realmente me encantó realizarla. Aparte de lo teórico, fue muy bueno poder aplicarlo físicamente. Me falló también la compra, lo económico, pero es un aprendizaje muy bueno el llevar a cabo. La primera fuente lleva los 30 volts, no funcionó lo demás, ni modo pudo ser el fusible. Estoy seguro que lo primero fue su fusible y después quemé algo de más por no conectarlo bien. Y la segunda bien, no llegó a 26 volts, pero por trabajar en la primera ya no vi porque solo llegaba a 26, ya no comprobé si llegaba a los 3 amperes completamente, si mi resistencia fija estaba completamente bien. Puedo concluir que esta práctica fue un increíble aprendizaje práctico de cómo empezar a trabajar bien los circuitos, tanto desde su diseño en un software como en empezar a soldar y hacer las cosas físicamente desde el PCB y sus técnicas para hacerlas y cuál conviene más dependiendo de los circuitos por las líneas terminales, entre otras cosas. Y esa fue la práctica 3 y es todo.